Hermanos Paz de Cristo, muy buenas tardes, ¿verdad? Les mando nuevamente un saludo y pues el día de hoy vamos a retomar los devocionales semanales. La semana pasada, ¿verdad? Tuve un pequeño contratiempo y no pude enviarles un devocional, pero pues hoy con mucho gusto vamos a poder compartirles nuevamente. Hace 2 semanas quedó pendiente un tema que yo me comprometí a compartir con ustedes acerca de las 70 semanas de Daniel. Quedó pendiente la última semana y siendo 100% sincero, hermano, sí quiero compartir este tema. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía estoy estudiando, que estoy viendo, ¿verdad? Para poder compartir de mejor manera este tema. Por eso lo voy a dejar pendiente un tiempo más, un momento más. Y pues en esta ocasión voy a hablarles acerca de otro pasaje de la Biblia. El día de ayer que tuve la oportunidad de predicar en la transmisión del domingo, ¿verdad? En la predicación yo mencionaba acerca de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesucristo, pero solamente uno de ellos regresó a dar gracias, siendo este un samaritano, ¿verdad? Y yo quiero hablarles acerca de este pasaje precisamente de la Biblia que se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 17, a partir del versículo 11. Vamos a leer, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues este es un pasaje muy interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos rescatar al respecto, y, y la principal de ellas, lógicamente, es la cuestión de estar agradecidos, ¿verdad? De estar agradecidos en todo tiempo, tanto en los buenos tiempos como en los tiempos que no son tan buenos, ¿verdad? Que en todo momento haya una gratitud en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, y una alabanza en nuestra boca. Como dijo el salmista: mi alabanza estará de continuo en mi boca, es decir, en todo momento, continuamente, tanto en el buen tiempo como en el mal tiempo, ¿verdad? Y yo menciono esto porque ciertamente regresamos a lo mismo, ¿verdad? Regresamos a lo mismo de la situación que vivimos en la actualidad, donde muchos de nosotros hemos perdido algo quizás a raíz de esta pandemia. Algunos han perdido salud, algunos han perdido algún ser querido, otros han perdido quizás su estabilidad económica, pero en medio de todo Dios sigue siendo bueno, y en medio de todo siempre hay que dar gracias al Señor, ¿verdad? Ante cualquier situación. Pero más allá de solamente hablar de dar gracias, hay otras cosas que quiero rescatar acerca de este hermoso pasaje. Primero que nada, el pasaje comienza diciendo que Jesús iba de camino a Jerusalén, ¿verdad? Y sabemos nosotros que bíblicamente Jerusalén tiene un significado espiritual muy importante, porque en Jerusalén es donde se ubicaba el templo, ¿verdad? Que fue dedicado para que pudiera habitar el Dios Todopoderoso. Era donde se encontraban los sacerdotes, era donde estaba simbólicamente la presencia de Dios, donde estaba aquel velo, donde solamente el sumo sacerdote podía tener acceso. Entonces, Jesús se dirigía a Jerusalén. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, siempre tenemos que tener en mente que nuestro objetivo es Jerusalén, ¿verdad? Tanto Jerusalén espiritual como la nueva Jerusalén de la que habla la Biblia. No sé si alguien todavía siga soñando en un día estar en la nueva Jerusalén, ¿verdad? En ese lugar que el Señor ha preparado para todos aquellos que guardan, ¿verdad?
se guardan a sí mismos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero invitarlos a que sigamos motivados para que un día podamos llegar a Jerusalén, que un día, ¿verdad?, sigamos buscando ese lugar santo, ese lugar donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Más adelante dice la Biblia que al entrar a este lugar, ¿verdad?, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como quizás ustedes ya conocen, ¿verdad?, los hombres y mujeres que padecían lepra, lamentablemente no podían vivir ni convivir junto con el resto de la sociedad, porque su enfermedad, aparte de que era contagiosa, era sinónimo o símbolo de no solamente de pecado, sino de suciedad y de muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces estos hombres tenían que vivir apartados del resto de la comunidad, de la gente. Por lo tanto, no podían quizás acercarse a 1 metro o a algunos centímetros a Jesús, como en la actualidad tenían que guardar una cierta distancia, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos quizás de lejos gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero Jesús, ¿verdad?, viendo la intención del corazón, viendo la necesidad de aquellos hombres, no necesitó que se acercaran a 1 o a 2 metros, sino que Él tuvo misericordia y escuchó el clamor de estos hombres, ¿verdad? Con esto quiero decir, si hay alguien que todavía está dudando de poder acercarse a Dios, sea que ya lo conozca o que todavía no lo conozca profundamente, no hay demasiado esfuerzo que nosotros necesitamos hacer para que el Señor escuche nuestro clamor. Solamente necesitamos un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura. Necesitamos, ¿verdad?, poder tener esa manera de pedir o de alguna forma llamar la atención de Dios. ¿Cuántos hombres en la Biblia no llamaron la atención de Dios? El propio Zaqueo, por ejemplo, que se subió a aquel árbol y quizás no se acercó tan valga la redundancia, tan cerca de Jesús, no estuvo muy próximo a él. Sin embargo, Dios conocía la intención de su corazón. Dios sabía que había una necesidad en la vida de este hombre, en el corazón de este hombre, y Dios ya tenía un propósito para su vida. De la misma forma, tiene un propósito para nosotros, y tenía un propósito para estos 10 hombres leprosos, ¿verdad? Y Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Nuevamente, ¿verdad? La lepra representaba el pecado, la suciedad, la inmundicia, ¿verdad? Esa es otra cosa, otra palabra que no me acordé hace un momento, pero representaba la inmundicia, y Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, que representaba todo lo contrario, representaba la pureza, la santidad, la presencia de Dios, la unción de Dios, ¿verdad? Y en otras palabras, el Señor les estaba diciendo: quiten su impureza, quiten su pecado, quiten su suciedad, y vayan y santifíquense, vayan y purifíquense, vayan y estén limpios una vez más. Y sucede, ¿verdad?, que yendo de camino todavía no llegaban con los sacerdotes, y estos hombres fueron sanados. Ahora yo me pregunto, ¿por qué fueron sanados? ¿Por la palabra del Señor? Claro que sí, por la palabra del Señor, pero también por su obediencia, ¿verdad? Muchas veces nosotros esperamos un milagro de parte de Dios, y el Señor nos pide algo que a nosotros quizás nos pareciera absurdo, pero en la obediencia está la bendición, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos obedecer, aunque no comprendemos en ese momento lo que el Señor está haciendo, pero simplemente si obedecemos, el Señor va a obrar. ¿Qué sucedió con aquel otro leproso en el Antiguo Testamento, verdad? El general del ejército sirio, Naamán, que inicialmente no quería zambullirse o descender al río Jordán y zambullirse 7 veces, pero cuando finalmente fue obediente, Dios lo limpió de su lepra, ¿verdad? Y aquí nuevamente vemos lo mismo. Dios limpia de la lepra, de la inmundicia, a estos hombres solamente porque fueron obedientes. Entonces yo lo invito a usted, hermano, si usted está esperando algo de parte de Dios, pero el Señor ya le ha pedido algo, usted sea obediente, y quien quite y que por medio de esa obediencia venga su bendición, venga su respuesta de parte de Dios. Pero cuando venga esa respuesta de parte de Dios, porque sin duda vendrá, dijo el profeta Habacuc, ¿verdad? Que sin duda la visión no tardará, sino que vendrá.
cuando por fin venga esa respuesta que usted espera de parte de Dios, no se olvide de reconocer a Dios como aquel que fue el autor de su milagro, que fue el autor de responder, ¿verdad?, lo que usted tanto le estuvo pidiendo. 9 de estos 10 hombres se olvidaron de Jesús, pero uno de ellos reconoció que había sido gracias a Jesús que él había sido sanado, ¿verdad? Todavía ni siquiera llegaba con el sacerdote cuando su piel ya estaba limpia. Entonces regresó con Jesús, pero como dice aquí, no regresó de manera silenciosa, ni regresó de manera tímida, ni temeraria, ¿verdad? Sino que regresó haciendo ruido para Dios, regresó glorificando, adorando, exaltando el nombre de Dios, reconociendo que Jesús había sido su sanador. Y dice la Biblia que se postró rostro en tierra, ¿verdad?, a los pies del Maestro. Como ya podía acercarse a él, ya podía estar cercano a él, dice la Biblia que este samaritano se postró con su frente hasta la tierra, cerca de los pies de Jesucristo. Entonces, cuando venga ese milagro de parte de Dios, nosotros tenemos que dar gracias en todo momento, tenemos que estar agradecidos y no olvidarnos del autor de nuestro milagro, ¿verdad? Y Jesús, él mismo se sorprendió, ¿verdad? Él mismo dijo, no hubo quien más diera gracias a Dios sino este extranjero. Muchas veces los que nosotros consideramos no creyentes son más agradecidos que nosotros. A veces, con todo respeto, ¿verdad?, a alguien que pudiera ser católico, testigo de Jehová, mormón o de cualquier otra fe, ¿verdad?, que pudiera profesar cualquier otra religión. Muchas veces ellos pudieran llegar a ser incluso más agradecidos que nosotros, que somos o que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Jesús y que estamos en el camino del Señor. Entonces hay que poner el ejemplo como personas que confían y agradecen al Dios de la gloria. Finalmente, ¿verdad?, concluyo con esto. Cuando Jesús vio que este samaritano había regresado para dar gracias, dice la Biblia que Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. En otras palabras, nuevamente la obediencia trajo salvación, ¿verdad? Quizás el propósito de ese hombre solamente era ser limpiado, pero su obediencia fue más allá de bendecirlo, no solamente con la limpieza o con la pureza o con la sanidad física, sino también con la sanidad del alma, y por lo tanto resultó en la salvación de su vida. Qué precioso que nosotros podemos tener esa oportunidad de ser salvos y de que el Señor un día nos diga, levántate porque tu fe te ha salvado. Porque la salvación ciertamente no es por obra, sino por su fe. El justo por su fe vivirá, dice la Escritura. Entonces, sigamos viviendo por medio de esa fe, sigamos viviendo por esa gracia, sigamos viviendo confiados en que Dios tiene todo el control. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Nuevamente les repito, estoy ansioso de poder verlos a todos nuevamente. Y pues, mi mayor deseo es que el Señor les siga bendiciendo. Estamos en contacto y pues, Dios los bendiga. Amén.